Hola, bienvenido a clases de derivada. Ya hoy en la clase 9 utilizándolas para representar gráficamente las funciones. Comenzamos con el trazado de curva de la ecuación de la función. Vamos a determinar su dominio, puntos de intersección con los ejes coordenados, qué simetría tiene, o sea, si es par, impar, signos de la función, asíntotas. Con la primera derivada, monotonía y extremos. Con la segunda derivada, intervalos de concavidad y convexidad y puntos de inflexión. Y nos detendremos en este primer video, primera parte, nos detendremos en la obtención de las asíntotas de la curva. Para las asíntotas verticales, una vez hallado el dominio, si el punto K no pertenece al dominio de la función, allí buscamos el límite cuando de f en x, cuando x tiende a k por la derecha, y el límite de f en x cuando x tiende a k por la izquierda. Si al menos uno de los dos es infinito, que pudiera ser menos infinito, entonces la ecuación x igual a k es ecuación de una asíntota vertical, permítame abreviatura AV, de la curva y igual a f en x. Para la asíntota oblicua tenemos por definición que asíntota es esa recta y igual a mx más n, a la cual la curva se acerca en el infinito. Vamos a poner que esta curva, cuando x tiende a más infinito, se va acercando a la asíntota, pero no la corta. Es decir, el límite de la diferencia de f en x menos mx más n, cuando x tiende a infinito, es 0. De donde, despejando, podemos obtener, al dividir entre x, que m es el límite cuando x tiende a infinito de f en x entre x. Noten que esta parte, cuando se divide entre x, queda m, ¿ya? Y m sería el límite entonces de f en x entre x cuando x tiende a infinito. Si la función es par o impar, la misma asíntota que tiene en más infinito la tiene, la misma que tiene para los positivos, tiene x igual a menos k si fuera par o impar. En el caso de las verticales también tendría x igual a menos k. Si fuera la oblicua, y igual a mx más n, la misma asíntota que tiene en infinito tendría en menos infinito. Pero bueno, no es el caso que he representado. ¿Cómo se determina n de esta ecuación? Si despejamos n, va a ser el límite cuando x tiende a infinito de f en x menos mx. Una vez hallado m, podemos encontrar n, sustituir en la ecuación de la asíntota los dos números si existen, y ya tenemos la ecuación de la asíntota oblicua. Caso que no exista m o no exista n, entonces la función no tiene asíntota oblicua. Caso que la función tenga un m 0, es decir, este límite nos dé 0 y solamente n de un número, entonces es una asíntota horizontal. Es decir, en este caso, y igual a n es una asíntota horizontal. Y en el caso y igual a mx más n, con m y n distintos de 0, tendríamos n pudiera ser 0, pero que m sea distinto de 0, tendríamos una asíntota en forma diagonal. La oblicua sería como diagonal, creciente o decreciente, pero diagonal. Vamos a ejemplificar con una función sencilla la búsqueda de las asíntotas, la búsqueda de las asíntotas de la función. Tomemos la función y igual a 1 sobre x al cuadrado menos 1 con dominio x que pertenece a los reales, tales que x distinto de 1 y x distinto de menos 1, que como saben aquí indefine la función porque se hace 0 el denominador. Buscamos el límite de esa función cuando x tiende a 1 por la derecha, y que tenemos que va a ser un 1,5
0,00001, ¿verdad? Va a ser un número cercano a 1, pero mayor que 1. Por tanto, esta diferencia es positiva. De manera que el denominador tiende a 0 más. Y 1 entre 0 más infinito. Y por la izquierda tendríamos una situación similar, lo que nos da menos infinito el límite. Entonces, tenemos una información para el gráfico de la función en 1. Tenemos esta información para el gráfico de la función. En x igual 1 hay una asíntota vertical y, por supuesto, la curva va a tener la característica de acercarse a esa asíntota. A más infinito tiende y por la derecha y a menos infinito por la izquierda. Estoy dibujando la curva en rojo para que ustedes puedan apreciar qué significado tienen estos límites y concluir que la ecuación de la asíntota vertical aquí es x igual 1. Ahora, si ustedes se fijan en la ecuación de la función, f en menos x sería 1 sobre menos x al cuadrado menos 1, que coincide con 1 sobre x al cuadrado menos 1, que es f en x. Por lo tanto, esta es una función par. Cuando una función es par, su gráfico es simétrico respecto al eje y. Por lo tanto, en x igual a menos 1, también vamos a tener una asíntota vertical. Y señalo la situación que habría sin haber hallado el límite, porque por simetría, si la función se comporta de esta manera para mayores que 0, sería simétricamente así para menores que 0. Igual aquí, simétricamente tendría este comportamiento y no voy a investigar entonces los límites porque por simetría lo tengo. Veamos la asíntota oblicua. Me permito ya borrar el resultado de las asíntotas verticales. Veamos si esta función tiene una asíntota oblicua. Hallemos la ecuación y igual a mx más n, a m como el límite cuando x tiende a infinito de dividir esta ecuación entre x, que sería multiplicar el denominador por x. Noten ustedes que el denominador es un polinomio de grado 3, por lo tanto, 1 entre el denominador que está tendiendo a infinito sería 0, y n, que es el límite de f en x menos mx, aquí como m0 sería de f en x menos 0, no voy a escribir menos 0, 1 sobre infinito 0, como m y n los dos son 0, y igual a 0 es la asíntota oblicua, que es el caso específico del eje x. Entonces es una asíntota horizontal. Noten ustedes que yo lo voy a marcar en rojo con línea discontinua. Eso significa algo para la función. Eso significa algo para la curva. ¿Ya? Aquí está pasando una de dos cosas. O está pasando esto, o está pasando esto. Habría que investigar otras características de la función para saber con cuál de los dos resultados, a ver si aquí f en x es positiva o negativa. Bueno, no cuesta mucho darnos cuenta que si x está tendiendo a infinito, x es mucho mayor que 1 y esta diferencia es positiva. Y 1 entre un número positivo es positivo. Por tanto, por el signo de f para x mayor que 1, ¿ya? F en x es positiva. Si x es mayor que 1, podemos deducir, ya que esta diferencia sería positiva para un número mayor que 1, ¿verdad? Podemos deducir de allí que nos vamos a quedar con ¿qué? Con esta tendencia a la asíntota en el infinito, con esta tendencia, así. Y, por supuesto, vamos a desechar que la función allí es monótona creciente. No tenemos la información de la derivada todavía, pero es obvio que esta es una función monótona decreciente en el intervalo de 1 a más infinito. Ahora vamos a completar el gráfico. Para eso, primeramente, vamos a utilizar el hecho de que hay una simetría por ser la función par, y entonces en menos infinito también y igual a 0 es asíntota horizontal. Y
vamos a darnos a la tarea de investigar los extremos. La primera derivada de esa función se las voy a proporcionar para que sea rapidito. La investigación de los extremos es menos 2x sobre x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Y se anula cuando menos 2x es igual a 0, quiere decir en x igual a 0. Entonces, el único punto crítico que tiene esa función es 0, porque donde se indefine la derivada, también se indefine la función. Lo voy a representar con una bolita abierta, menos 1 y 1 que no pertenecen al dominio, y voy a investigar el signo de la derivada para los intervalos de menos infinito a menos 1, de menos 1 a 0, de 0 a 1 y de 1 más infinito. Para eso voy a usar la función auxiliar menos 2x, que es el numerador de la derivada, ya que el denominador es un cuadrado, siempre es positivo, y entonces voy a buscar el signo simplemente del numerador. ¿Qué signo tienes en x? Es decir, si tomo un número menor que menos 1, por ejemplo menos 2 por menos 2 va a ser positivo. Si tomo un número entre menos 1 y 0, por ejemplo menos 1/2, menos 2 por menos 1/2 va a ser positivo. Si tomo un número entre 0 y 1, por ejemplo 1/2, que daría menos 2 por 1/2 menos 1 negativo, y mayor que 1, por ejemplo el 2, menos 2 por 2, menos 4 negativo. Quiere decir que nuestra función es monótona creciente de menos infinito a menos 1 y también de menos 1 a 0, y monótona decreciente de 0 a 1 y de 1 a más infinito. Por lo tanto, con esta conclusión, monótona creciente para x que pertenece de menos infinito a menos 1, unión de menos 1 a 0, y monótona decreciente para x que pertenece de 0 a 1, unión de 1 a más infinito. Tenemos la monotonía de esa función. Quiere decir que no se contradice con lo que tenemos hasta allí. Nuestra función primero es creciente. Noten, vamos a unir este pedacito con este aquí en esa monotonía, ¿ya? Después crece hasta 0, decrece, pero claro, si al pasar por 0, que es un número crítico, está cambiando de signo, en 0 hay un extremo. Vamos a buscar la ordenada. ¿Dónde buscamos la ordenada del 0? Recuerden que nuestra función tenía esta ecuación, ¿verdad? Quiere decir, aquí evaluamos f en 0, 0 al cuadrado menos 1 es menos 1, 1 entre menos 1 menos 1, y el punto de extremo es 0, punto y coma, menos 1. ¿Qué cosa es? Ya que la derivada cambia de más a menos, ahí tenemos un máximo local de la función. En 0, punto y coma, menos 1 tenemos un punto de máximo local. Lo vamos a señalar aquí, 0, menos 1, lo vamos a señalar. Y bueno, el hecho de que en 0, menos 1 hay un máximo, podemos enfatizarlo con este arquito. Es un máximo suave. Es decir, no hay un pico porque la derivada no se indefine, sino se anula en 0. Y allí tenemos la monotonía y los extremos. Ya con toda esa información, cuando aglutinamos toda la información, podemos trazar la curva. Podemos aquí decir monótona creciente, después monótona creciente, ¿verdad? Y monótona creciente, después monótona creciente hasta 0. En 0, menos 1 tiene un máximo, después decrece de 0 a 1 y de 1 a más infinito, vuelve a ser monótona decreciente. Vamos a dibujar mejor aquí este pedacito. Aquí tenemos ya la representación de la función. Recuerden que por la horizontal teníamos el eje de las abscisas. Aquí tenemos ya la curva, la representación de esa función. Muchas gracias, hasta la próxima donde veremos más gráficos.